ahora vamos a hablar de un cómic que tiene que ver con una serie que terminó hace poco. Eh, Vamos a hablar de un cómic que está ligado a la serie Falcon and the Winter Soldier. Esta serie, bueno, ya terminó hace algunas semanas, pero no sé si todos quedaron muy contentos con el final o con el mismo desarrollo de la serie. De hecho, mucha gente no le gustó tanto. A mí me gustó personalmente, no es como la mejor serie que he visto en mi vida, pero era bastante entretenida. Pero una de las cosas que más me llama la atención es la aparición de un personaje específico. No sé si la han visto, pero a mí me llama harto la atención, que de hecho fue la parte que más me sorprendió a mí, que apareciera este personaje que se llama Isaiah Bradley. ¿Cuál es la gracia de Isaiah Bradley? Es que técnicamente es como no sé si es el primer Capitán América, es casi el primer Capitán América y es de raza negra. Y al ser de raza negra, se ocultó su existencia por mucho tiempo por esta cosa del racismo. Porque en la época, por ejemplo, de que apareció el Capitán América por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, bueno, hasta hoy incluso, pero en esa época me imagino que mucho más, era muy, muy racista y se consideraba a la gente negra de otra categoría. En la serie aparece este personaje que es bastante llamativo, no es tan conocido en el mundo de los cómics. Hasta hace un tiempo no se pensaba que era canon dentro de los cómics. Ahora está confirmado como canon. Pero es la historia, y de hecho se cuenta en la serie su historia de que estuvo en la cárcel por haber sido Capitán América. Pero no es el Capitán América en sí, sino que fue como un test de pruebas para el suero del super soldado que terminó convirtiendo a Steve Rogers en el Capitán América. Entonces, ¿qué pasa con este personaje? Es bien interesante porque es de un cómic que se llama Truth en Red, White and Black, o es verdad, rojo, blanco y negro, que es la historia de Isaiah Bradley. O sea, es una serie que salió el 2003 como una propuesta que se hizo a Marvel. O sea, que ofreció Marvel y se lo ofrecieron a un autor que se llama Robert Morales, que básicamente solo ha hecho, o sea, reconocidamente hizo esta cómic y después hizo algunos Capitán América que continuaron como con lo que había hecho. Una serie bastante interesante, de un personaje bastante interesante que le da un toque súper oscuro como a la historia misma del Capitán América. Oscura en el sentido de que habla de como de la época de que se creó el Capitán América y una posibilidad, o sea, de una teoría que bueno, en este momento ya es canon, de que antes de lograr el suero para el super soldado, se experimentó en soldados negros para poder dar con la fórmula. Es una historia súper cruda, escrita, como les dije, por Robert Morales, que de hecho cuando él presentó, porque le pidieron que hiciera una historia como de este tipo, pero cuando presentó su trama, él pensó que no le iban a aprobar en Marvel. Pero de hecho la aprobaron y para la época que salió, que de hecho fue el 2003 como le digo, aún así fue bastante revolucionario como el tipo de contenido que era. Y para una empresa grande como super mainstream como Marvel, fue extraño que apareciera una historia como esta, que como les digo, le da otra connotación al mismo Capitán América, que es uno de los personajes más simbólicos, se puede decir, como del universo Marvel y de los cómics estadounidenses en general, como al lado de Superman, así como super ejemplo. Estas son las portadas del cómic. ¿Y de qué se trata? Como les digo, de este personaje, Isaiah Bradley. No es la misma historia que cuentan en la serie, pero es bastante similar. Son cuando comienza la guerra mundial, parte hablando de un grupo de personajes de raza afroamericana que se exponen diariamente como al mundo súper racista en el que viven. De hecho, hay escenas súper como, no sé, no brutales en sí, como de violencia o de acción, pero brutales como en la forma del trato que se presenta. De hecho, el mismo texto que usan como para hablar de los personajes, uno ve desde el primer momento como el tenor de la serie. Y ¿qué pasa con esta serie? Cuando estalla la guerra, llegan todos estos soldados afroamericanos como a reclutarse, algunos medios obligados por ciertas circunstancias que se nos presentan aquí en estos personajes.
Pero pronto los separan del resto. Bueno, nunca están juntos con los otros soldados, pero son separados, aislados, y los hacen como desaparecer para poder experimentar en ellos. Pasan hartas cosas en los cómics, de hecho, cosas bien brutales, como que sacan a todos los soldados afroamericanos de donde están reclutados, y como solo necesitan 300 para que los demás no cuenten como lo que pasó, sacan 300 y a todos los demás como que los terminan matando finalmente. Es bien brutal como se habla como desde el punto de vista de cómo ven a estas personas afroamericanas como casi como una raza despreciable. Es un cómic súper político, como entre comillas, pero como súper necesario también para ver una realidad quizás. Y bastante interesante el cómic como desde ese punto de vista. Finalmente el personaje, por casualidad o más, no sé si por casualidad, pero llega como a usar el traje del Capitán América, pero es algo que siempre fue oculto, o que fue ocultado porque no se admite como un Capitán América. De hecho se trata también un poco de la serie de Falcon and the Winter Soldier como de raza negra. Entonces se esconde su existencia, pero una existencia que en este momento es canon en el cómic, y de hecho es abuelo de un personaje que es bastante relevante ahora, o sea, no sé si bastante relevante, pero que es bastante conocido en el mundo del cómic, que es el Patriota. Pero que de hecho esas historias son las que lo vuelven canon como a este personaje, que es Isaiah Bradley, que está ahí como en una de sus primeras, cuando está yendo hacia la guerra, sin saber todo lo que le va a esperar. Y esta historia aparte es como un poco sacada de algo que se llamó, o sea, la idea fue sacada de algo que se llamó Tuskegee Study, que es esto, no sé si lo pronuncié bien, pero creo que sí. Tuskegee Study es algo bien brutal que es la historia estadounidense, que fue un estudio que se hizo para ver el efecto de la sífilis sin tratar en hombres de raza afroamericana. Es un estudio que de hecho duró muchos años, que duró desde el año 1932 al 72, y se detuvo porque fue como que salió a la luz pública, pero si no hubiese continuado, lo que se hizo fue buscar a gente afroamericana de bajos recursos y que estuvieron contagiados, y se les ofreció como tratamiento médico gratuito, pero en verdad no le dieron tratamiento médico, y lo que sí hacía era investigar cómo les afectaba a ellos la sífilis directamente, sin ningún tratamiento. No le hicieron ningún tratamiento, y vieron qué les pasaba a ellos con sífilis, y se les estudió, argumentando que ellos de todas formas no hubiesen nunca tenido ayuda médica. Algo bien brutal, que duró, como les digo, del 32 al 72, son 40 años, y que con los creadores de este cómic dijeron como si se pudo hacer esta investigación tan brutal al respecto de esto en el mundo ficticio de los cómics, podría haber sido que para el momento de crear el suero del super soldado para el Capitán América, antes se haya testeado como en estos soldados negros sin ningún escrúpulo. ¿Qué significa canon? Canon significa que es parte de la historia oficial. Porque hay historias que, por ejemplo, alternativas de algún cómic, que no son parte como de la historia oficial del personaje, pero que existe como una historia paralela en una realidad alternativa o en otro mundo. Todo lo canon es la parte central del personaje. Entonces está esta historia de Isaiah Bradley en este cómic. Una de las principales críticas que tiene es por el arte. El arte es de Kyle Baker, que en verdad es un artista que está más dedicado como a los cómics o como de comedia, más autobiográficos, y no es como el arte que uno esperaría, así como más seria, quizás como más como figurativa, o más como menos caricaturesca. Pero tiene un aspecto como de expresividad, que es la que yo rescato, que realmente es súper útil para contar esta historia. Y aparte hay que también siento como valorizar como la parte como no tan figurativa y un poco más abstracta o como de dibujo, el sentido de la expresividad que te puede ofrecer a una historia más seria. Para mí, por lo menos. A mí no me molestó tanto el arte. A veces puede ser que no sea el perfecto, pero hay momentos que son
el arte perfecto. Entonces este cómic es la historia de este personaje, Isaiah Bradley, que cambia totalmente el cariz del mismo Capitán América, porque qué hubo detrás de llegar a ser el Capitán América son estas experimentaciones que hubo detrás como en gente que en ese momento se consideraba como desechable o despreciable y que llegó a ser lo que después fue el Capitán América, que antes de esto era como este icono de la perfección y de lo más grande de Norteamérica, pero que tiene esta historia oculta detrás, que es una historia bastante oscura y bastante potente. Es un cómic súper interesante. Yo sé que en España hay una versión de Panini, para los que quieran buscarlo. Yo lo leí en inglés. No tengo una versión física en este momento, pero me gustaría tenerla. Pero así que búsquenla si pueden leerla. Es una historia muy interesante, como les digo, la gente en general. Y puede ser que el arte no sea como la opción como evidente que uno tendría, pero no, por lo menos yo no encuentro que sea mala, y me gusta mucho a ciertos momentos que encuentro que este tipo de ilustración sirve para dar una expresividad aún mayor como a la historia. Eso es lo que les quería hablar de Truth, Red, White and Black, que es la historia de este personaje Isaiah Bradley, que me pareció lo más interesante, por lo menos a mí, de Falcon and the Winter Soldier, y que espero que también signifique que en un tiempo más tengamos a Patriot en el mundo del universo Marvel de las películas.